Hola corazones, bienvenidos al canal de Pepa Bebé. Mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo un vestidito para recién nacido. He trabajado a 2 agujas en algodón. Algodón que hemos trabajado de Rosario 4, el Fort Nature, ¿vale? Hemos trabajado con agujas del número 4, de 2 agujas para hacer de número 4 y agujas de crochet de 3 milímetros. ¿Vale? Bueno, pues hemos necesitado para hacer este tamañito que es para recién nacido, hemos necesitado 2 ovillitos. Nos ha sobrado, del segundo ovillito nos ha sobrado que podemos hacer o bien unos patuquitos o podemos hacer una capota que nos daría, con lo que nos ha sobrado nos daría, ¿vale? Pues sin más preámbulos, os dejo aquí el enlace donde podéis conseguir el mismo algodón que yo he utilizado. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Nada más que tenéis que clicar en el enlace y os lleva directamente a este mismo hilo que yo he trabajado, ¿vale? Bueno, pues nada, sin más preámbulos, os dejaré aquí ahora mismo el paso a paso. Empezamos con la labor, corazones. Hemos montado en nuestra aguja 48 puntos y hemos hecho 4 vueltas a punto bobo, ¿vale? En la quinta vuelta, que es la que vamos a comentar ahora, vamos a empezar a hacer los aumentos para la manguita y vamos a hacer también el primer ojal. Entonces, hacemos a punto bobo todo trabajado, ¿eh? Hacemos 1, 2, echo hebra y cojo 2 puntos juntos. Ya tengo aquí 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Entre ellos está mi ojal. Tengo que hacer 7, 4, 5, 6 y 7. Cuando tengo 7, este será una espalda, echo hebra, hago 2 puntos. Vuelvo a echar hebra. Ahora voy a hacer los puntos de la manguita, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelvo a echar hebra, hago 2 puntos de separación y vuelvo a echar hebra. Y ahora voy a hacer los puntos del delantero, que son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vuelvo a echar hebra, hago 2 puntos de separación y vuelvo a hacer echar hebra de nuevo y vuelvo a hacer los 6 puntitos de la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelvo a echar hebra, hago 2 puntos de separación, vuelvo a echar hebra y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedan 7 puntos que son los de la otra espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vueltas del revés, todas enteras del derecho. Hebras incluidas, toda entera del derecho. Estas vueltas del revés, toda entera del derecho. ¿Cómo sabemos que estamos en el lado del revés? Porque tenemos el piquito de haber comenzado en nuestro lado izquierdo. Cuando lo tengamos en nuestro lado derecho, es el lado derecho de la labor, ¿vale? Aquí tengo una hebrita, la hago del derecho. Voy siguiendo toda esta vuelta entera del derecho. Este vestidito lo vamos a hacer muy rápido porque tenemos el hilo de algodón que es gordito y la aguja que es gordita, y como es para recién nacido lo vamos a hacer muy rapidito. Es un vestido que lo podemos utilizar en primavera y después pues también lo podemos utilizar en invierno si queremos, con unos leotardos, una rebequita. Termino la vuelta y ahora os digo, vamos a seguir aumentando en todas las vueltas del derecho, ¿vale? En las del derecho aumentaremos para hacer la manguita.
la del revés toda entera del derecho. Bueno, ya terminé esta vuelta. Este es el ojal. Vale. Voy a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta que será también de aumentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tendremos un punto más, ¿vale? Pero nos vamos a guiar siempre por el huequecito. Como tenemos aquí el huequecito de haber echado la hebra, este lo tenemos que pasar y estos dos puntos que son los del centro son los que nos van a guiar. Aquí tenemos que echar una hebra, hago 2 puntos del derecho, aquí tengo el huequecito, pues echo otra hebra y voy a tener siempre un punto más aquí, 2 puntos más aquí, de todos los aumentos que estoy haciendo, ¿vale? Pero no tenemos que estar contando, simplemente nos vamos a guiar por el huequecito de la hebra. Mirad, aquí ya lo tengo, me está llegando, ¿vale? Bueno, pues ese lo tengo que pasar. Lo hago. Echo hebra. Hago estos 2 puntos que son los centrales y aquí de nuevo, como tengo el huequecito, vuelvo a echar hebra. Sigo haciendo los puntos hasta que me encuentre otro huequecito de la hebra que eché en la vuelta anterior del derecho, en la vuelta anterior del derecho, no la del revés. Me va a guiar, ya veréis. Voy siguiendo trabajando, mirad, ya lo tengo aquí, el huequecito. Pues este lo paso, hago una hebra, los 2 puntos centrales, otra hebra, no se nos olvide esto, y sigo trabajando hasta encontrar otro huequecito, otro caladito. Aquí lo tengo, mirad, pues hago ese punto, lo paso, echo una hebra, hago los 2 puntos centrales, echo una hebra y termino la vuelta. Bueno, pues así voy a ir aumentando. Las vueltas del revés son todas del derecho, sin ningún tipo de problema, con incluida las hebras que se harán también del derecho. Yo voy a ir aumentando y en un segundo, cuando vuelva, os digo cuánto hemos aumentado. Según yo vaya viendo la manguita, os diré los puntos que vamos a aumentar. No sé si 9, 10, 11, cuando yo vaya viendo la anchura, ¿vale? Entonces, ahora, dentro de un momento, te digo cuántos hemos aumentado. Corazones, os pido disculpas antes que nada por mi voz, porque tengo un catarro de muy señor mío. Pero bueno, estoy aquí con ustedes para seguir trabajando el vestidito. Ya tengo los aumentos que necesitamos para cerrar las mangas. Y hemos hecho en total, mirad, los huequecitos que tengo aquí los voy a contar. Son 9 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estoy en el derecho de la labor, ¿vale? Donde hice mi primer ojal. Chicos, como el ojal me queda muy grande, porque la lanita es gordita y al hacer el ojal queda muy grande, este ojal lo voy a cerrar, luego lo coseré un poquito y a partir de aquí no voy a hacer ojales, sino que meteré el botoncito por cualquiera de los agujeritos que yo por aquí le pueda hacer para el ojal, ¿vale? No voy a hacer ojal porque si no voy a tener que poner un botón muy grande y no me gusta para bebés recién nacidos, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar las mangas. ¿Cómo vamos a cerrar las mangas? Vamos a trabajar la espalda. Hacemos los puntos de la espalda, ¿vale? Hacemos los puntos que nos corresponden en la espalda hasta llegar a la manga. Pero si vamos a seguir aumentando en la espalda y en el delantero. De esta forma, mirad. Vamos a aumentar. Aquí tengo ya mi aumento, ¿vale? Bueno, pues voy a echar una hebra y hago este punto. A continuación voy a cerrar los puntos de la manga, que son de los dos que tengo aquí en separación. Uno lo he cogido para la espalda y el otro se queda para la manga. Y a partir de aquí voy a cerrar la manga. Entonces cierro
este con este. Montando. ¿Vale? Así. Voy a cerrar todos los puntos de la manga de esta forma. Hasta llegar, os digo chicos, hasta llegar a los dos puntos de separación que tenemos aquí entre caladito y caladito. Aquí vamos a parar y os digo cómo seguimos, ¿vale? Voy a cerrar todos estos puntitos. Ya he llegado a los dos puntos de separación. Vale, pues cojo el siguiente porque este me pertenece en la manguita y este va para el delantero. Lo cierro y cierro el punto, ¿vale? Bueno, pues ya tengo. Este punto es de esta parte. Aquí, donde tengo el caladito, voy a echar una hebra y voy a hacer todos los puntos del delantero. Ya tengo mi manga cerradita, ¿vale? Y ahora estoy haciendo los puntos del delantero junto con la espalda, que luego los vamos a unir todo. Pero vamos a seguir aumentando un poquito en el cuerpecito, para hacer el cuerpecito un poquitín más ancho. Sigo trabajando los puntos de la espalda hasta llegar a los dos puntos que tengo de separación entre calado y calado. Uno será para el delantero y el otro será para la manga, que lo cerraré. Ya estoy aquí llegando. Mirad. Tengo aquí ya el punto de los dos centrales. Este es de aquí. Pero antes de este, perdón, tengo que echar una hebra y hacer este, ¿vale? Ahora, este punto ya me pertenece en la manguita. Tengo que empezar a cerrarlo. Hago este y cierro. Sigo cerrando todos los puntos de la manguita. Igual que hemos hecho en la otra. Muy flojito, ¿vale? Los cierres siempre se hacen muy flojitos. Yo dejo fluir el hilito, lo dejo fluir, que no lo pongo tirante. Y voy a estar cerrando hasta llegar a los dos puntos centrales de nuevo, de entre hueco y hueco, ¿vale? Ya tengo aquí el punto de los dos del centro, el punto que me corresponde a la parte de la espalda. El otro ya lo he cerrado. Lo tengo aquí. ¿Qué hago? Echo una hebra y sigo trabajando los puntos de la otra espalda. Ahora voy a hacer la vuelta del revés. La vuelta del revés, toda entera, punto bobo, uniendo todas las partes. Mira. Vuelta del revés. Ya me olvido de las manguitas que están cerradas y ahora tejeré todos estos puntos de una vez, ¿vale? Punto bobo, el primero lo paso sin hacer, como siempre ya sabéis. Y voy a trabajar punto del revés. Perdón, punto bobo, en la vuelta del revés. Punto bobo, que es punto del derecho. Esta es la hebra para seguir aumentando y ahora ya llego a unir la otra parte y aquí tiro un poquito para que se me una bien. Aquí tengo la hebra, perfecto, y sigo trabajando así hasta llegar a la otra unión de delantero con espalda. Tiramos un poquito del hilito ahí para que se unan bien las partes y no nos queden flojitas. Vamos a hacer unos cuantos aumentos
más en la parte del cuerpecito, para darle un poquito más de volumen. Ya estoy aquí de nuevo. Esta es la hebra, el punto de separación. Este es el otro punto de separación. Seguimos teniendo dos en medio de las hebras. Lo pongo tirantito, hago la hebra y sigo trabajando. Vale, voy a empezar mi segunda vuelta de aumentos. Vale, estoy aquí. Ya tengo unido el cuerpecito. Mirad, está unido el cuerpecito. Se va viendo aquí un poquito. Vamos a estirarlo para que se vaya viendo. Ya tengo aquí las manguitas, el cuerpecito del delantero y la espalda. Vamos a seguir aumentando un poquito aquí, para que esto tenga un poquito más de cejo y un poquito más de volumen. Voy a hacer unos cuantos de aumentos. Yo os voy a indicar el siguiente aumento como sería, que es igual que hemos hecho hasta ahora. Y ya os digo en un momentito cuántos aumentos voy a dar en total. Lo tengo que ir yo viendo, chicos. Mirad. Vamos a trabajar igual que hemos estado trabajando hasta ahora. Aquí tengo mis dos puntos centrales, ¿vale? Pues aquí tengo que echar mi hebra, un punto, otro punto y mi hebra. Y sigo trabajando. Las hebras son las que nos van a guiar donde tenemos que echar los puntos, donde son los dos puntos centrales. Los caladitos. A ver si llego al otro para que lo identifiquéis bien. Estos son los del delantero. Y ya estoy llegando, mirad. Aquí ya me viene el caladito. ¿Veis? Paso el caladito, echo hebra, 1 y 2, y vuelvo a echar hebra. Y sigo trabajando hasta terminarlo. Vale, ya sabemos que vuelta del revés todos los puntos del derecho. Y ahora estoy contigo y te digo cuántos más aumentitos hemos hecho en el cuerpecito, ¿vale? Corazones, ya hemos dejado de aumentar, ¿vale? Hemos hecho, a partir de que empezamos a unir las partes, 1, 2, 3 y 4 aumentos. Y ahora ya, vamos a seguir trabajando un trocito, que te lo diré en un momentito, en cuanto que vuelva, cuánto vamos a tejer sin aumento, simplemente a punto bobo todas las vueltas, sin hacer ningún tipo de aumento más, ¿vale? Vamos a hacer un trocito así. Y os digo en un segundito cuántas vueltas vamos a dar. Bueno, chicos, mirad cómo yo ya tengo el vestidito y os explico. Una vez que ya hemos hecho los aumentos que os dije que teníamos que hacer para seguir trabajando a punto bobo, hemos hecho 22 vueltas más a punto bobo, 22 vueltas más. Y en total esto mide desde que empezamos la sisa hasta que empezamos el dibujo 10 centímetros, ¿vale? Ahora, hemos hecho 3 vueltas de dibujo y para que no tengáis mucha complicación voy a hacer ahora un tutorial cómo se hace este dibujito. Cómo se hace este dibujito de ondas, ¿vale? Ahora os lo explico en un tutorial aparte. Si queréis trabajarlo todo seguido a punto bobo, pues lo trabajáis todo seguido a punto bobo. ¿Qué queréis hacerle
bonito dibujo de ondas. Os lo voy a dejar perfectamente explicado. Tiene 3 vueltas de punto de ondas. Y después hemos terminado con 6 vueltas a punto bobo, ¿vale? Y este es el vestidito. Pero ahora el total de lo que mide el total hasta el final son 15 centímetros y medio desde la sisa. Y desde el hombro mide 22 centímetros, ¿vale? Esto sin hacerle que le voy a hacer ahora. Esto ya a gusto del consumidor, como se suele decir. Si os gusta, yo le voy a hacer ahora un pequeño encajicito con aguja de crochet por todo el borde, tanto de la espalda como de aquí, ¿vale? Voy a empezar, aquí se me ha soltado 2 o 3 puntitos, lo voy a terminar y te digo qué dibujo le voy a hacer yo. En la espalda le haré uno y aquí abajo le haré otro, ¿vale? Te voy a decir cuál es el que yo hago. Bueno, el que voy a hacer en la espalda ya, los chicos, chicas que me seguís sabéis ya perfectamente que hago cuál es, ¿vale? Entonces subimos con 3 cadenetas, pinchamos un punto alto en el mismo sitio, otro punto alto en el mismo sitio y avanzamos la longitud que tiene el punto alto hacia adelante y pinchamos con un punto bajo. Vuelvo a levantar con 3 cadenetas. Estoy haciendo esto con agujas del número 3, ¿vale? Hago un punto alto en el mismo punto y un punto alto en el mismo punto. Avanzo la longitud que tiene el punto alto hacia adelante. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3 cadenetas. Pincho con un punto alto. Vuelvo a pinchar con otro punto alto. Y avanzo. Aproximadamente lo que mide para que no quede ni muy tirante ni muy flojito, ¿vale? Y así lo vamos a hacer por todo el contorno de espalda, cuello y la otra espalda. En la manguita también se lo voy a hacer, ¿vale? Y ahora aquí abajo quiero hacer otro un poquito mayor, un poquito más grandecito. Pero me voy a quedar haciendo esto y ahora os digo cómo continuamos. Bueno, chicos, ya le tengo hecho todo el filito de las espaldas y el escote. ¿Qué voy a hacer en la parte de aquí abajo? Pues mire, vamos a hacer el mismo piquillo que estamos haciendo, pero en vez de hacer 2 puntos altos, vamos a hacer en total 5. Subo con 3 cadenetas y hago 5 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora ya el piquillo me queda un poquito más grandecito, que es lo que yo quería. Avanzo igualmente y vuelvo a repetir lo mismo. Entonces ya el piquillo queda un poquitito más grande que el que hemos hecho en la espalda, ¿vale? Pues voy a terminar todo este filito de aquí alrededor con el piquillo y vamos a terminar ya nuestro vestidito. ¿Listo, chicos? Ya tenemos terminado nuestro vestidito. Mirad qué cosas más coquetas, más monas para recién nacido. Muy fácil de hacer, muy sencillito y muy coqueto. Está hecho en hilo de algodón, que nos va muy bien para entretiempo, porque este hilo de algodón es un poquito cortito, pero nos viene muy bien ahora para el otoño, ¿vale? Pues nada, aquí os dejo ya con este paso a paso y esperando que os haya gustado mucho, os diré que he gastado 2 ovillos de lana, de algodón de Rosario Nature, ¿vale? For Nature. 2 ovillitos lleva el vestidito para recién nacido. 1 millón de gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo.